Saludos, camarada de produceaudio.net, espero que estés teniendo un día redondo como el caparazón de una tortuga ninja. Hoy te traigo un review de un monstruo, el compresor del gran Steven Slade, The Monster. Esto es una bestia de compresión ultra rápida y ultra agresiva para compactar, afilar o incluso destrozar cualquier señal, especialmente útil con señales percusivas, ahora lo verás. Es una emulación del compresor vintage más famoso de la industria. Esto es una emulación del 1176 de Urey, pero con controles de precisión militar porque tiene un montón de parámetros que el original, el Urey 1176, no trae. De hecho, este es uno de los muchos plugins gratuitos que yo utilizo en mi trabajo, con mi música, con la de mis clientes a diario y que te recomiendo que te bajes hoy mismo. Y de hecho, si quieres el enlace directo tanto a este plugin como a otro montón de plugins gratuitos con los que vas a flipar directamente, recuerda que te he preparado la guía de plugins gratuitos con los mejores plugins a coste cero de internet, desde luego plugins que yo utilizo en mi día a día. Y bueno, pues te he ordenado por plugins de EQ, plugins de compresión, plugins de efectos, y tienes ahí el enlace directo a la descarga en su versión, por supuesto, 100% gratuita y 100% legal. Los tienes en el enlace que está apareciendo en pantalla y en la descripción de este vídeo, produceaudio.net/gratis, no te lo pienses, bájate la guía porque desde luego te va a venir de cine, ya lo verás, especialmente si trabajas solo con los plugins nativos que trae tu DAW. Vas a flipar de la de colores y de la de calores que vas a poder añadir a tu paleta de efectos y a tu maletín de herramientas de producción musical. Y de hecho, antes de ver en acción este plugin que te traigo hoy, me gustaría que hagamos un pequeño repaso teórico de lo que es la compresión, de para qué nos sirve la compresión y para que entendamos que la compresión es una herramienta a nuestro servicio que no debemos utilizar pollo sin cabeza style, sino que bueno, tiene una finalidad y en primer lugar hay que conocerla para saber cuándo aplicarla y cómo conseguir de ella lo que necesitamos. Recuerda que la compresión forma parte de las herramientas de tratamiento dinámico que sirven para alterar el rango dinámico de una señal. El rango dinámico no es más que la diferencia de volumen entre el pico más débil y el pico más fuerte de una señal. Imagínate una pista de caja o de bombo que está tocada por un ser humano. Pues todos los golpes no están tocados con la misma intensidad porque no es Robocop, es un tío, una tía, así que habrá golpes que están más fuertes y golpes que están más flojitos. Bueno, pues la diferencia de volumen entre el más fuerte y el más flojito es el rango dinámico, y las herramientas de tratamiento dinámico nos van a servir para alterar esa distancia en decibelios. De hecho, lo podemos hacer de dos formas. Por un lado, tenemos herramientas para aumentar el rango dinámico, es decir, aumentar la distancia entre lo que está más fuerte y lo que está más flojito, como las puertas de ruido, los expansores, los diseñadores de transitorios. Y por otro lado tenemos herramientas de tratamiento dinámico como la compresión y la limitación, que es lo que vamos a trabajar hoy, donde lo que hacemos es disminuir el rango dinámico, es decir, lo que vamos a hacer es igualar las partes más fuertes bajándoles el volumen y las más débiles subiéndoles el volumen, ¿vale? De hecho, según los valores de ratio, de attack, de release que utilicemos en un compresor, vamos a transformar también la textura de una señal, le vamos a poder dar, además de esa compresión y de igualar el volumen, le vamos a poder añadir un poco de ataque, de agresividad, o le vamos a poder reducir ese ataque para hacer una señal mucho más redonda. Es decir, que la compresión, digamos que tiene una función principal de reducir la diferencia de volumen entre los golpes más fuertes y los más débiles, y por otro lado nos sirve también para alterar la textura de cualquier señal. De hecho, aquí tienes un ejemplo gráfico que te puede servir de ilustración. Piensa una vez más en una pista de bombo de caja. Fíjate en la señal rosa, es una señal que se supone que está sin comprimir, y fíjate que cada golpe tiene un volumen distinto. De hecho, si miras este golpe y miras este golpe, aquí hay una diferencia de volumen, ¿vale? En esta señal, de hecho, el rango dinámico sería la diferencia que hay desde aquí hasta aquí, en decibelios. Por otro lado, si te fijas en la señal azul, esa es una señal con compresión, donde todos los golpes ya tienen un volumen similar, porque el compresor lo que ha hecho es disminuir el volumen de los que están más fuertes y aumentar el volumen de los que están más suavitos. Cuanto más agresivos seamos con los parámetros del compresor, especialmente con el ratio y con el attack, más iguales van a ser los golpes de la señal resultante. De hecho, tienes muchos tipos de compresión diferentes a tu alcance y tienes que entender cómo funciona cada uno para saber cuándo aplicar uno y cuándo aplicar otro. En primer lugar, tienes la compresión directa, que es la compresión que aplicamos sobre una señal que incide en el compresor y es transformada de forma integral. Es decir, es cuando tú pones un plugin directamente en una pista de caja o de bombo o de voz. Estás haciendo una compresión directa. Por otro lado, tienes compresión global, que sería aplicarla en vez de sobre una pista, sobre un grupo de pistas, para, digamos, pegarlas un poquito, cohesionarlas un poquito e incluso, bueno, pues procesarlas en conjunto. Podrías hacerlo en el caso, por ejemplo, del máster de tu mezcla para hacer un poquito de pegamento entre todas las pistas, o incluso en una pista de batería para procesar la batería a nivel dinámico en conjunto.
Por otro lado, tienes compresión en paralelo. La compresión paralela se aplica sobre una copia de la señal original para añadirle a la señal original una textura sin alterarla. Por ejemplo, tienes una batería que ya te gusta y simplemente quieres añadirle un poquito de punch, un poquito de pegada, pues vas a hacer una compresión en paralelo de algunos elementos de esa batería para no alterar la señal original de la batería, que se supone que ya te gusta, pero añadir por debajo un poquito de pegada y un poquito de solidez. El procesamiento en paralelo, no solo la compresión, la reverb o cualquier efecto que utilices en paralelo, justo sirve para eso, para decir, voy a añadir a mi señal original una textura extra sin procesar o alterar la señal original. Por otro lado, tienes compresión en sidechain, que no es más que comprimir una señal pero utilizando otra como activadora del compresor. Por ejemplo, se hace mucho en la música electrónica. Yo tengo un bajo que quiero comprimir para que deje espacio en la zona de grave al bombo cuando el bombo golpea. Yo le pongo el compresor al bajo, pero activo el sidechain para que sea el bombo quien activa el compresor del bajo. Así el bajo es comprimido solo cuando el bombo golpea. Eso sería compresión en sidechain. Lo puedes hacer también, por ejemplo, cuando tienes una voz y un riff de guitarra que están compitiendo. Puedes activar un compresor en el riff de guitarra para que cuando la voz canta, el riff de guitarra sea atenuado. Así el compresor estaría actuando en la guitarra, pero sería activado por la voz. Cada vez que la voz pega, el compresor comprime la guitarra. Eso es compresión en sidechain. Por último, tienes la limitación, que es una compresión con un ratio de 100:1 o de infinito a 1 para hacer un control de picos en modo brick wall y que ningún pico supere el umbral en cuanto a volumen. Y por otro lado también para hacer tus sesiones de mastering. El último plugin suele ser un limitador. Así que una vez que sabemos lo que es la compresión y tenemos claros los distintos tipos de compresión, deberíamos entender cuándo la compresión es una herramienta para solucionar el problema que tenemos delante de las orejas. En primer lugar, vamos a utilizar compresión si queremos corregir la fluctuación de volumen de una señal para igualar su dinámica, como hemos dicho ahora mismo. En segundo lugar, a lo mejor también queremos alterar el carácter de una señal y además de comprimirla, añadirle pegada o añadir solidez, que es la segunda función probablemente de la compresión. También puedes utilizar compresión si lo que quieres es dar cohesión a un grupo de pistas de forma global y pegarlas entre sí, como te decía antes, utilizando un compresor en el máster. También puedes utilizarla para añadir un extra de pegada a una señal sin alterar la original, como hemos hablado de la compresión en paralelo, o incluso para controlar una pista tomando otra como llave, como hablábamos en el caso de la compresión en sidechain, de ese bombo con el bajo o de esa voz con el riff de guitarra. Por último, la compresión, la limitación en este caso se utiliza para alcanzar volumen comercial de las producciones de la radio, cuando quieres masterizar, y como te decía antes, también para una función brick wall donde ningún golpe de la señal supera el umbral que pones porque el compresor, en este caso el limitador, tiene un ratio infinito a 1. Así que una vez que conocemos los fundamentos de la compresión, nos vamos a ir a la sesión de Pro Tools y vamos a ver al monstruo funcionando. Fíjate que es un plugin que tiene 7 potenciómetros y un botón de punch. En primer lugar tenemos el ataque, que es la velocidad con la que el compresor va a empezar a comprimir la señal una vez que supere el umbral. En segundo lugar tenemos el release, que es la velocidad con la que el compresor va a dejar de comprimir la señal una vez que ha empezado a comprimirla. Por otro lado tenemos un input, porque este compresor no tiene un umbral variable, sino que tiene un umbral fijo, como la mayoría de compresores clásicos, y este está emulando al 1176 de Urey, que lo que tienen es un umbral fijo y tú con el input vas subiendo el volumen de la señal hasta que supera el umbral y el compresor empieza a comprimirla con una velocidad de ataque y con una velocidad de release según las hayas configurado en estos dos botones. Cuanto más subamos el input, más señal o más volumen de señal va a cruzar el umbral y el compresor pues se va a volver más y más y más agresivo. De hecho, este compresor que no tiene ratio, que lo tiene automático, cuanto más le endiñes al input, pues va a ser más agresivo y va a tener un ratio más y más agresivo. Por otro lado tenemos un output. Esto es un make-up gain que nos sirve para, una vez que hemos comprimido la señal, devolver el volumen de la señal al volumen inicial antes de comprimirla. ¿Para qué? Para que cuando la señal entra al compresor y luego sale del compresor tenga el mismo volumen. Lógicamente lo que queremos es alterar la dinámica e incluso la textura de la señal, pero no su volumen. Por eso make-up gain que te crió. Por otro lado, este compresor tiene un filtro de paso alto súper útil porque te permite controlar cuánto del grave de la señal va a excitar el compresor. Tiene un filtro y si tú, por ejemplo, lo estableces en 150 Hz, significa que todo el contenido de la señal que está por debajo de 150 Hz va a pasar a través del compresor sin excitarlo. No significa que no lo vaya a comprimir, sino que no va a excitar el compresor. Por otro lado, aquí tienes un potenciómetro con un High Frequency Detector, que significa, es un detector de altas frecuencias, que significa que a medida que tú vas subiendo este potenciómetro, más y más de los agudos de la señal original van a excitar el compresor y claro, el compresor va a comprimir más la parte de agudo de la señal. Luego tienes aquí un potenciómetro súper útil que el original al que modela este compresor no trae, que
que es el parámetro mix. 0% mix significa que no estamos alterando en absoluto la señal original. 100% mix significa que estamos alterando al 100% la señal original, pero tú puedes controlar cuánto de la señal original vas a dejar pasar y cuánto de la señal comprimida vas a dejar pasar. Es decir, este botón te va a hacer una mezcla entre la señal sin comprimir y la señal comprimida, y eso es lo que va a escupir el compresor. Por último, aquí tienes un botón de punch, que es como una especie de diseñador de transitorios para que una vez que has comprimido la señal le puedas añadir un poquito de ataque, un poquito de transitorio, muy útil para señales percusivas. Así que una vez que hemos visto los controles básicos de este monstruo, lo vamos a ver funcionar en varias pistas diferentes. De hecho, en primer lugar lo vamos a ver en pistas individuales de bombo y de caja. Fíjate que yo tengo aquí una batería. Y yo tengo una señal de bombo dentro de esa batería, que es esta. Y fíjate que he aplicado el Monster con unos parámetros donde tengo un ataque medianamente lento para dejar pasar el transitorio de mi bombo, donde tengo un release bastante rápido para, digamos, que el compresor comprima el bombo y deje de comprimirlo y se prepare para el siguiente golpe. Y luego fíjate que he cranqueado el input a tope, es decir, estoy disparando los parámetros de compresión del compresor. Luego le estoy dando un output gain para, bueno, compensar ese incremento de volumen que he conseguido con este botón. Y fíjate que he activado el botón punch para ganar pegada en mi bombo y estoy haciendo un filtro por debajo de 150 para que el compresor no se excite con parte del grave que este bombo tiene. Por último, el detector de frecuencias agudas lo he dejado como venía. Y luego fíjate que el parámetro mix lo he establecido en un 30%. Fíjate cómo cambia la señal de bombo. De hecho, fíjate que podría incluso bajar un poquito el ataque del compresor para que no se coma tanto transitorio. Fíjate cómo era ese bombo. Fíjate que como un buen compresor FET, por un lado está comprimiendo y sacando pegada e incluso un poco de coloración en el medio agudo del bombo, y por otro lado se está cepillando un poco del grave. Todos los compresores FETs acaban por cepillarse un poquito del grave de la señal. Fíjate, escúchalo con auriculares o con unos altavoces grandes y verás cómo ganamos pegada en la zona de medio agudo, ganamos consistencia del bombo, pero estamos perdiendo un poquito de su grave. A mí no me importa porque yo tengo otra señal de bombo grave en mi mezcla, pero hay que tener cuidado con eso. Como te decía, yo tengo una señal de bombo grave que me permite, bueno, pues me puedo permitir el lujo de perder un poquito de grave en la compresión de mi bombo más agudo. De hecho, vamos a escuchar la batería en contexto y vamos a activar y desactivar el monstruo. Fíjate. Fíjate que no solo la consistencia de ese bombo, es decir, los golpes se han vuelto mucho más similares en volumen, sino que también estamos resaltándolo en la zona de medio agudo, sacándole esa pegada y un poco de chicha en la zona probablemente de 1 a 7, de 1 a 8000. Fíjate. Fíjate por otro lado otro ejemplo con una caja. Fíjate en la caja de esta mezcla, aquí tengo otro monstruo puesto, fíjate.
Fíjate que el compresor no solo está comprimiendo la caja, sino que le está sacando también un poquito de agresividad, un poquito de pegada. Estoy también teniendo un ataque medianamente lento para dejar pasar el transitorio, un release suficientemente rápido para que se recupere el compresor, pero no me dispare el sangrado de hi-hat. Y luego el input lo he cranqueado a tope para comprimir a tope. He compensado la salida, tengo el botón de punch activado para potenciar un poco el transitorio de la caja, le he hecho un filtro pues, de 100 Hz para abajo para que solo excite el compresor la parte de la señal que no contiene el grave que puede tener esa caja, y luego fíjate que este Hi-Fi Detector lo he puesto a -3. Fíjate cómo al subirlo a tope, lo que hace es mitigar un poquito más el agudo de la caja. De hecho, también mitiga un poquito el agudo del hi-hat. Se podría dejar aquí si quisiéramos. Y luego he puesto el parámetro mix en el 48%. Fíjate cómo aquí podemos hacer una mezcla entre la caja en crudo y la caja comprimida. Vamos a escuchar esa caja en contexto y fíjate lo que pasa cuando activamos el monstruo este. Una bestialidad sin duda. Fíjate ahora que he hecho otra configuración para los overheads, donde en este caso lo que estoy intentando es mitigar el golpeo de bombo y de caja, maximizar los platos del overhead. Fíjate. Fíjate que el bombo y la caja sobre todo siguen a un volumen similar, pero los platos se disparan. Estoy haciendo un ataque mucho más rápido para que en cuanto la caja y el bombo pegan, ¡pam!, el compresor los mate. Luego un release muy rápido para que en cuanto matamos el transitorio de la caja, ¡pam!, el compresor devuelva todo lo que hay detrás adelante, en este caso los platos, y así maximizamos platos. Y luego, pues bueno, un input y un output para conseguir comprimir solo la señal de la caja y del bombo. Y luego, bueno, pues un filtro para que a partir de 150 hacia arriba sea la parte de la señal que está afectando al compresor. Este detector de agudo justo lo he puesto en -3 para que no me mate nada del agudo de la señal, y fíjate que estoy en un mix ahora mismo del 41%. Fíjate una vez más en la señal cómo es y cómo el compresor la transforma para maximizar en este caso los platos. Vamos a escucharlo en contexto, fíjate. De hecho, estos son 3 ejemplos, como has visto, de aplicación del compresor en una pista, es decir, aplicación de compresión directa. Fíjate ahora que vamos a hacer una compresión en paralelo. Yo tengo esta batería y he hecho un envío tanto del bombo más agudo como de la caja de arriba, la de la pegada, como del timbal 2, porque esta canción no tiene timbal 1, pues he hecho un envío en modo pre-fader para que el volumen que tiene la pista no intervenga en el envío, ya que lo voy a mandar a un compresor y no quiero cambiar luego el volumen de la pista y que cambie la compresión en paralelo. Lo pongo en modo pre-fader, asigno el volumen de cada uno de los elementos que estoy enviando a la pista de compresión en paralelo, y una vez que tengo estos 3 envíos hechos, estos están llegando a esta pista de aquí. Fíjate que ahora vamos a escuchar solo la pista en paralelo. Eso es simplemente la señal de bombo agudo, la señal de caja arriba y la señal de timbal llegando a este bus. Y fíjate que yo he utilizado el Monster para hacer una maxi mega ultra compresión. Fíjate cómo cambia la señal. Fíjate que lo que estoy haciendo es sacar pegada de bombo, de caja y del timbal. ¿Para qué? Para ahora poder añadir esa señal a mi señal original de batería y poder sumarle la pegada que le falta.
Fíjate que estamos añadiendo en paralelo a nuestra señal un poco de procesamiento sin alterar la señal original. Ese es el tratamiento de compresión en paralelo para esta batería. De hecho, fíjate que vamos a activar y desactivar los compresores que estamos utilizando en esta batería. Fíjate. Como ves, el monstruo, desde luego, es una herramienta súper útil, una herramienta súper versátil, una herramienta que no solo además te va a servir para baterías, lo puedes aplicar en voces, para hacer voces in your face, lo puedes aplicar en bajos, en guitarras, es decir, cualquier uso que le hayas dado alguna vez a un 1176 de Urey se lo puedes dar a este, pero encima con unos controles de precisión militar que el original no trae. Desde luego yo creo que es una herramienta brutal y te insto a que te lo bajes ahora mismo. Es verdad que este plugin necesita de una cuenta, de un iLok, una cuenta Pace iLok para poder darte la licencia gratuita. Y yo creo que si no tienes un iLok a día de hoy, desde luego merece la pena, simplemente por plugins como este o como el Revival, merece la pena tener un iLok porque son herramientas súper útiles y a coste cero. Pero si tú no tienes un iLok, si tú no tienes esa posibilidad de almacenar una licencia en el iLok, aquí tienes otro montón de plugins de compresión que son también completamente gratuitos y que te van a hacer un uso similar al que hemos visto hoy. Tienes el DC1A de Klanghelm, que es compresión además con una coloración brutal, súper vintage y súper versátil. Tienes también el MJUC de compresión de tipo Barimu, también de Klanghelm, también completamente gratuito. Tienes el Stressor de Kozel, que es una compresión de tipo Distressor, que es uno de los compresores más famosos de la historia. Tienes el Bone Factory 76 con compresión de tipo FET 1176 como la que hemos visto hoy, es decir, que tienes un montonazo de opciones a coste cero para poder descargar e instalar hoy mismo en tu DAW y bueno, pues añadir color y añadir opciones a tu paleta de recursos y de herramientas de mezcla y de producción. De hecho, recuerda que te he dejado la guía de plugins gratuitos con los enlaces a los principales plugins de EQ, de compresión y de efectos que yo utilizo en mi día a día. Enlaces a la versión 100% gratuita y 100% legal de cada uno de ellos. No te lo pienses, la tienes en el enlace que está apareciendo en pantalla y que tienes en la descripción de este vídeo, produceaudio.net/gratis. Nos vemos allí en las redes sociales o donde tú quieras. Que tengas un gran día. Chao.